El Real Madrid acaba de perder otro partido grande. Otra noche europea que termina en decepción. Otra actuación gris contra un rival de peso que deja más preguntas que respuestas. Y lo peor de todo es que ya nadie se sorprende. Se ha convertido en una costumbre tan predecible como incómoda. Cuando el calendario marca un enfrentamiento contra un equipo de verdadera élite, el Madrid tiembla, duda, se achica. ¿Qué está pasando con un club que construyó su leyenda precisamente en estas noches? ¿Por qué un equipo que arrasa contra rivales menores se transforma en una sombra pálida de sí mismo cuando enfrenta a Barcelona, Liverpool, PSG o Atlético? ¿Es Xabi Alonso el problema, o simplemente está expuesto ante una realidad que va mucho más allá de la táctica? ¿Y tú, como aficionado, no sientes que algo fundamental se ha roto en la mentalidad de este equipo? Quédate hasta el final del vídeo, verás cómo todo encaja, aunque ahora no lo parezca, porque este análisis va a tocar nervios que muchos en el club preferirían mantener ocultos. Y antes de seguir, porque esto se va a poner intenso y vas a querer ver cada detalle. Suscríbete ahora y te aseguras ser el primero en saberlo todo. Es rápido, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. Lo que viene a continuación no es opinión de bar, es disección quirúrgica de un problema que está carcomiendo al gigante blanco desde dentro. Vamos directo al grano con los números, porque ahí es donde empieza a doler de verdad. El Real Madrid lleva una racha alarmante sin ganar partidos contra equipos considerados top 10 de Europa. No estamos hablando de un par de tropiezos casuales. Es un patrón sistemático que se repite partido tras partido. Liverpool en Anfield, 2-1, con un Madrid que pasó 90 minutos defendiéndose como si fuera un equipo de mitad de tabla tratando de sacar un empate digno. Barcelona en el Clásico, 4-1. Una humillación en toda regla donde los azulgranas dieron una clase magistral de intensidad mientras el Madrid parecía jugar con freno de mano. PSG en París, 3-0, una noche para olvidar donde el equipo blanco fue literalmente arrollado sin que nadie del banquillo tuviera respuestas. Atlético de Madrid, ese rival incómodo que siempre saca lo peor de este equipo, también se apuntó a la fiesta. Y la lista sigue: Juventus, Bayern Múnich, Manchester City. Todos dejaron su firma en este desastre colectivo. Pero aquí viene la parte que realmente revuelve el estómago. Contra equipos que no están en esa élite, el Madrid funciona como una apisonadora imparable. Goleadas por 4, 5, 6 goles. Dominio absoluto de principio a fin. Partidos donde parece que estás viendo al equipo más letal y completo de Europa. ¿Cómo se explica esta esquizofrenia futbolística? ¿Cómo puede un conjunto ser tan dominante contra rivales de nivel medio y tan vulnerable, tan frágil, tan perdido contra los grandes? Es como si existieran dos versiones completamente distintas del Real Madrid viviendo en el mismo vestuario, y la peor siempre aparece justo cuando más se la necesita. La respuesta más fácil sería señalar directamente a Xabi Alonso. El joven entrenador llegó al Bernabéu con una reputación inmensa después de su trabajo en la Real Sociedad, donde mostró destellos brillantes de comprensión táctica y valentía. Pero gestionar al Real Madrid es otra dimensión completamente distinta. Aquí no basta con tener ideas interesantes o plantear partidos bonitos sobre el papel. Aquí necesitas saber leer momentos de altísima tensión, hacer ajustes en tiempo real cuando el partido se te está escapando, y sobre todo, transmitir una seguridad férrea a tus jugadores en los instantes críticos. Y en eso, hasta ahora, Xavi parece completamente superado. Sus decisiones tácticas en partidos grandes han sido cuestionables en el mejor de los casos y desastrosas en el peor. Cambios tardíos que llegan cuando el partido ya está sentenciado. Planteamientos iniciales demasiado conservadores que regalan la iniciativa al rival desde el minuto 1. Incapacidad para responder cuando el oponente acelera el ritmo y aprieta la presión. Tomemos el partido contra el Barcelona como caso de estudio perfecto. El Madrid salió con un esquema supuestamente equilibrado, pero que en la práctica se tradujo en pasividad absoluta. El Barcelona presionaba alto, recuperaba rápido y salía como un rayo al contragolpe. Y Xavi tardó casi 60 minutos en intentar algo diferente, cuando ya iban 3 abajo en el marcador. Para entonces, el partido estaba muerto y enterrado. Los cambios que hizo no solo llegaron tarde, sino que además dejaron al equipo aún más expuesto defensivamente. Es como si hubiera una desconexión total entre lo que ve desde el banquillo y lo que realmente está sucediendo sobre el césped. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte, porque ahora vamos a hablar de algo que muchos no quieren admitir, la comparación inevitable con Carlo Ancelotti. Ancelotti no era perfecto, tenía sus defectos y sus manías, pero el italiano sabía ganar partidos grandes. Punto.
Tenía esa capacidad casi sobrenatural de mantener la calma en momentos de tormenta y transmitir esa tranquilidad a sus jugadores. Sus equipos nunca se veían pequeños en las grandes citas. Podían perder, claro, pero siempre competían, siempre plantaban cara, siempre dejaban la sensación de que habían dado todo lo que tenían. Con Xavi, la sensación es completamente opuesta. El Madrid parece encogerse cuando el rival aprieta. Se nota en el lenguaje corporal de los jugadores, en cómo bajan la mirada cuando van perdiendo, en cómo desaparecen del partido jugadores que deberían ser referentes. Ancelotti tenía ese don de hacer que sus equipos crecieran en adversidad. Xavi, hasta ahora, parece hacer exactamente lo contrario. Cuando el agua sube, su equipo se ahoga más rápido. No es que Ancelotti fuera un genio táctico revolucionario. De hecho, muchas veces sus planteamientos eran bastante simples, incluso conservadores. Pero tenía algo que Xavi claramente no tiene todavía: autoridad emocional. Los jugadores le respetaban, le creían, confiaban en sus decisiones incluso cuando no las entendían del todo. Con Xavi, hay una sensación de duda constante. Se nota en las entrevistas postpartido, donde los futbolistas hablan con frases genéricas y vacías que no dicen nada. Se nota en el campo, donde parece que cada jugador interpreta el plan a su manera. Falta cohesión, falta convicción, falta ese pegamento invisible que une a un equipo en los momentos jodidos. Pero espera, porque el problema va mucho más allá del banquillo. Hay un componente físico en esta crisis que no se puede ignorar. El Real Madrid simplemente no compite en intensidad contra los grandes. No es cuestión de calidad técnica ni de talento individual. Es pura y dura capacidad de correr, presionar, llegar a los duelos, mantener el ritmo durante 90 minutos completos. Y ahí, el Madrid está siendo superado sistemáticamente. En el partido contra el Liverpool, los datos de GPS mostraron que los jugadores del Madrid corrieron en promedio 3 kilómetros menos que sus rivales. 3 kilómetros. Eso es una diferencia abismal en el fútbol moderno, donde los partidos se ganan y se pierden en esos metros extra que estás dispuesto a recorrer cuando ya no te quedan fuerzas. ¿Y sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Que no parece ser un problema de preparación física pura. El Madrid llega bien a los partidos, sin lesiones importantes, descansado. El problema es mental. Es esa incapacidad de activar el interruptor de la intensidad cuando el rival es de nivel. Contra equipos menores, el Madrid puede permitirse jugar a su ritmo, pausado, controlando el balón, esperando el momento adecuado para atacar. Pero contra los grandes, esa estrategia es suicida. Los grandes no te dejan jugar cómodo. Te obligan a acelerar, te fuerzan a tomar decisiones rápidas, te presionan hasta que cometes errores. Y ahí es donde el Madrid se desmorona una y otra vez. Ahora viene lo mejor, o lo peor según se mire. Porque resulta que dentro del vestuario blanco no todos están callados. Han empezado a filtrarse declaraciones de jugadores que reconocen abiertamente que hay un problema. Obvio que nadie va a dar nombres ni a hablar directamente a cámara, pero las fuentes son claras. Varios futbolistas importantes han admitido en privado que el equipo no sabe competir cuando el partido se pone físico y exigente. Uno de ellos, según información de la cadena SER, habría dicho textualmente que contra equipos grandes sienten que van un paso por detrás mentalmente. Que cuando el rival acelera, ellos necesitan unos segundos para reaccionar, y esos segundos son mortales a este nivel. Otro jugador veterano habría reconocido que echan de menos el liderazgo de ciertos compañeros que ya no están, tipos que sabían elevar el nivel del grupo cuando todo se ponía feo. Sin decir nombres, está claro a quién se refieren, a esos líderes históricos que ya dejaron el club y que tenían esa capacidad de arrastrar al equipo en momentos límite. Ahora mismo, el vestuario del Madrid parece carecer de esas voces fuertes, de esos tipos que se plantan en medio del campo cuando van perdiendo y le gritan a todo el mundo que hay que dar más, correr más, pelear más. Y dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario, porque ahora vamos a hablar del riesgo real que corre este equipo si no corrige el rumbo inmediatamente. El Real Madrid está en riesgo serio de eliminación temprana en la Champions League. No es alarmismo barato ni exageración de tertuliano. Es aritmética fría. Con el formato actual de la competición, donde los partidos contra rivales directos pesan más que nunca, no puedes permitirte perder sistemáticamente contra los grandes. Y el Madrid ha demostrado que contra ese nivel de oponentes es vulnerable hasta la médula. Si en octavos o cuartos les toca un Liverpool, un Bayern, un Manchester City en forma, las probabilidades de avanzar son bajísimas con el nivel mostrado hasta ahora. Y una eliminación temprana de Champions para el Real Madrid no es solo un golpe deportivo. Es una catástrofe institucional, económica y de imagen que puede generar un terremoto en el club.
Florentino Pérez no es conocido precisamente por su paciencia infinita con entrenadores que no dan resultados. Xabi Alonso llegó con el beneficio de la duda y el aura de joven promesa, pero ese crédito se está agotando rápido. Si el Madrid cae eliminado de Champions sin haber competido dignamente, si sigue cayendo en partidos grandes de Liga, la pregunta no será si Xabi se va, sino cuándo. Y el problema es que no hay soluciones mágicas. Cambiar de entrenador a mitad de temporada es siempre un riesgo enorme, pero mantener a alguien que claramente está superado por la situación puede ser aún más peligroso. Desde ESPN se habló de la posibilidad de que el club esté tanteando opciones en el mercado de entrenadores, aunque oficialmente todo es silencio absoluto. Nombres como los de ciertos técnicos alemanes o italianos con experiencia en grandes clubes habrían sido mencionados en conversaciones privadas dentro de la directiva. Pero por ahora, todos son rumores y especulaciones. Lo que sí es certero es que la situación es insostenible. Un equipo no puede seguir perdiendo contra todos los rivales importantes sin que haya consecuencias. Hay quienes argumentan que Xabi necesita más tiempo, que es injusto juzgarlo tan pronto, que construir un proyecto serio requiere paciencia. Y en circunstancias normales, ese argumento tendría sentido. Pero estamos hablando del Real Madrid. Aquí el tiempo no existe. Aquí o ganas o estás fuera. Así de brutal, así de simple. No puedes pedir paciencia cuando llevas meses sin ganar un partido importante. No puedes pedir confianza cuando tus decisiones tácticas son cuestionadas hasta por los propios jugadores en privado. El análisis táctico más profundo revela cosas todavía más preocupantes. El Madrid de Xabi Alonso carece de un plan B efectivo. Cuando el planteamiento inicial no funciona, no hay recursos alternativos creíbles. El equipo sigue intentando lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, que es básicamente la definición de locura. Contra el PSG, por ejemplo, el Madrid intentó presionar alto durante los primeros 20 minutos. No funcionó. Los parisinos rompían la presión con facilidad y generaban peligro constante. ¿Cuál fue la respuesta de Xabi? Seguir insistiendo en lo mismo hasta que el primer gol parisino obligó a replegar líneas. Para entonces, el daño ya estaba hecho y el equipo había perdido toda confianza. La comparación con otros grandes de Europa es devastadora. El Manchester City de Guardiola, el Bayern de Múnich, el Liverpool, incluso el Barcelona de Hansi Flick, todos tienen algo en común, son equipos que pueden ganar de múltiples maneras. Si la presión alta no funciona, bajan el bloque y contraatacan. Si el rival les iguala físicamente, suben el nivel técnico. Tienen recursos, variantes, capacidad de adaptación. El Madrid de Xabi tiene un solo plan, y cuando ese plan falla, el equipo se queda huérfano, perdido, sin saber qué hacer. Y hay otro factor que casi nadie menciona pero que es crucial, la gestión de los egos en el vestuario. El Real Madrid tiene jugadores con personalidades fuertes, tipos acostumbrados a ganar, a ser protagonistas, a que se hable de ellos. Gestionar eso requiere una autoridad que Xabi simplemente no parece tener todavía. Se nota en detalles pequeños. Jugadores que protestan decisiones del entrenador abiertamente durante los partidos, otros que no siguen las instrucciones tácticas al pie de la letra, estrellas que priorizan su lucimiento individual por encima del bien colectivo. Ancelotti sabía manejar esos egos con mano izquierda. Xabi está siendo devorado por ellos. Pero no todo es negativo, y aquí viene una paradoja interesante. Cuando el Madrid juega contra equipos que le respetan, que salen a defenderse y a esperar su oportunidad, el equipo funciona de maravilla. La calidad técnica aparece, el control del balón es absoluto, los espacios se generan naturalmente y las goleadas llegan. El problema es que los grandes no juegan así. Los grandes te atacan, te presionan, te obligan a salir de tu zona de confort. Y ahí, el Madrid no tiene respuestas. Es como un boxeador que domina cuando puede controlar la distancia y el ritmo, pero que se desmorona cuando el rival le obliga a pelear en el cuerpo a cuerpo. La pregunta que todos se hacen es si esto tiene solución a corto plazo. ¿Puede Xabi Alonso dar el salto cualitativo que necesita para gestionar este tipo de partidos? ¿O estamos ante un entrenador que simplemente llegó demasiado pronto a un club demasiado grande? La historia del fútbol está llena de técnicos brillantes que fracasaron en grandes clubes porque el momento no era el adecuado. Xabi tiene todas las herramientas intelectuales para ser un gran entrenador. Su comprensión táctica del juego es innegable. Pero el Real Madrid requiere algo más que inteligencia táctica. Requiere carácter, presencia, capacidad de manejar presión extrema sin pestañear. Lo que está claro es que el tiempo se acaba. Los próximos partidos grandes serán definitorios. Si el Madrid vuelve a caer sin competir,
Si vuelve a verse superado física y mentalmente, será muy difícil sostener el proyecto. Y no es solo por los resultados. Es por la imagen, por la sensación de vulnerabilidad que transmite el equipo. Los rivales ya no temen al Madrid en partidos importantes. Al contrario, les encanta enfrentarse a ellos porque saben que es una victoria probable. Esa pérdida de aura, ese desgaste de la mística madridista, puede ser el daño más profundo y difícil de reparar. Y aquí viene algo que pocos están discutiendo pero que es fundamental: el impacto en la próxima ventana de fichajes. ¿Qué jugador top querría venir al Real Madrid viendo este panorama? ¿Qué crack en su mejor momento querría unirse a un proyecto que está naufragando en los partidos importantes? El Madrid siempre ha competido con ventaja en el mercado gracias a su prestigio y su historia. Pero ese prestigio se construye ganando, y ahora mismo el Madrid está perdiendo donde más duele. Si esta situación se prolonga, el club puede encontrarse con un problema serio de atractivo deportivo. Y sin fichajes top, la espiral negativa se acelera. Algunos analistas sugieren que el problema es generacional, que esta plantilla simplemente no tiene el hambre ni la mentalidad ganadora de generaciones anteriores. Es un argumento tentador pero probablemente simplista. Estos jugadores han demostrado su calidad 1000 veces. Lo que les falta no es talento ni hambre, es dirección clara, confianza colectiva y un sistema que les permita brillar contra cualquier rival. Eso se construye desde el banquillo. Y ahí es donde volvemos al principio. Xabi Alonso tiene que crecer rápido o el Madrid tendrá que tomar decisiones dolorosas. El escenario más probable de aquí a final de temporada es el siguiente: si el Madrid logra pasar los próximos 2 o 3 partidos grandes con dignidad, aunque sea sin ganar pero compitiendo de verdad, Xabi tendrá margen para terminar la temporada. Si logra clasificar a Champions decentemente y mantener al equipo en pelea por Liga, habrá comprado tiempo para el verano. Ahí se evaluará todo con calma y se decidirá si sigue o no. Pero si las derrotas siguen acumulándose, si hay otra humillación en Champions o una goleada en un clásico, el cambio será inevitable y probablemente llegue antes de que termine la temporada. Lo que nadie puede negar es que estamos ante un momento histórico para el Real Madrid. No en el buen sentido de la palabra. Es una de esas encrucijadas donde el club tiene que decidir qué tipo de proyecto quiere ser. ¿Un equipo que acepta ser competitivo contra la mayoría pero vulnerable contra los mejores? ¿O el Real Madrid de siempre, ese que nunca se rinde, que nunca se achica, que compite hasta en los peores momentos? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro inmediato del club, y por ahora, las señales no son especialmente esperanzadoras. Porque al final, más allá de tácticas, nombres y estadísticas, el fútbol de élite se gana con algo que no aparece en ningún gráfico: mentalidad. Y el Real Madrid ha perdido esa mentalidad ganadora en los partidos que definen temporadas. Recuperarla no será fácil ni rápido, pero es la única manera de volver a ser lo que fueron. El gigante está herido, y el mundo entero lo está viendo sangrar. La pregunta ya no es si pueden recuperarse, sino si tendrán el coraje y la lucidez para hacer lo necesario antes de que sea demasiado tarde.